Me llamo Pedro. Tengo 28 años. Y desde hace 7 meses no puedo estar solo en casa. No por gusto, no por trauma infantil, sino porque me pasó algo que no sé cómo explicar sin parecer un demente. Todo comenzó un sábado, en una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Mis papás salieron a cenar con unos amigos. Mi hermana había ido a una reunión y me preguntaron si quería acompañarlos, pero dije que no. La verdad es que esperaba ese rato a solas con ansias. Había tenido una semana pesada en el trabajo y lo único que quería era pedir algo de cenar, ver una película de miedo, de esas que no te dejan dormir, y quedarme despierto hasta tarde sin que nadie me interrumpiera. Me sentía cómodo con el silencio de la casa, con la lluvia ligera golpeando el tragaluz y el sonido bajo de la televisión de fondo. Todo era perfecto. Al principio. Recuerdo con exactitud la hora en que todo comenzó, 10:42 de la noche. Estaba viendo una película de posesiones y exorcismos, ironías de la vida, cuando la pantalla se congeló de repente. No fue un corte de energía. Las luces seguían encendidas, pero la imagen de la televisión se distorsionó como si alguien la estuviera manipulando desde dentro. La pantalla se llenó de rayas horizontales, luego negras, y luego, completamente en blanco. Pensé que era el cable o la conexión. Me levanté para revisar el módem. Justo cuando llegaba al pasillo, las luces de la planta baja comenzaron a parpadear. Al principio, pensé que era una falla eléctrica, pero los focos titilaban como si alguien los encendiera y apagara desde los apagadores, rápido, repetitivo, casi juguetón. Y entonces, como si alguien apagara la casa por completo, todo se fue a negro. Me quedé quieto, en medio del pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Era una oscuridad densa. No como cuando se va la luz normal. Era como si algo hubiera cubierto todo, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Una presión en el pecho me empezó a crecer sin razón. Encendí la linterna del celular y apunté hacia la escalera. Todo parecía normal, pero el silencio era antinatural. Ni la lluvia se escuchaba ya. Entonces, un golpe sordo resonó en el segundo piso. Directo. Claro. No un rechinido, no una tabla suelta, un golpe seco, como si alguien, o algo, hubiera dejado caer algo pesado en el suelo. Me congelé. Mis papás no estaban. Mi hermana tampoco. La casa estaba completamente vacía, al menos eso creía. Subí lentamente, escalón por escalón. Cada uno crujía bajo mi peso, como si la madera sufriera al contacto. Llegué al pasillo del segundo piso y el celular vibró brevemente. No era una notificación, no tenía señal. Era como si algo lo hubiera interferido. Y entonces lo olí. Un aroma denso, rancio, como humedad podrida mezclada con hierro oxidado. Me tapé la nariz, pero no ayudó. El olor venía del cuarto de mis papás. La puerta estaba entreabierta, algo que jamás dejan así. Me acerqué, empujé la puerta y apunté la linterna al interior. Y ahí estaba. Una figura. Alta. Silenciosa. De espaldas. Parecía humana al principio, pero su cuerpo era imposible. Los brazos eran demasiado largos, las piernas delgadas como ramas, y su cabeza tocaba casi el marco superior de la puerta. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, respirando de forma irregular. Cada inhalación se escuchaba como si aspirara agua por la garganta. Mi cuerpo se paralizó. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La linterna empezó a fallar, temblando en mi mano. Y de pronto, la figura giró la cabeza, no el cuerpo, solo la cabeza, lentamente, hasta mostrarme un rostro alargado, con una boca imposible. No tenía ojos. Solo 2 huecos negros y profundos, como túneles sin fondo. Corrí. Bajé las escaleras saltando de 2 en 2. No miré atrás. Cerré la puerta del cuarto de televisión y me atrincheré con el sillón. Temblaba. El corazón me palpitaba como un martillo contra el pecho. No podía procesar lo que acababa de ver. No podía pensar con claridad. Solo sabía que si esa cosa me alcanzaba, no saldría de ahí. Intenté llamar a mi mamá. No había señal. El wifi no funcionaba. El celular marcaba las 3:33 de la mañana, pero yo sabía que eso no era posible. Apenas eran las 11 pasadas. Sin embargo, el reloj no cambiaba.
Se quedó ahí, estancado, como si el tiempo mismo se hubiera quebrado dentro de esa casa. Los golpes comenzaron poco después. Primero arriba, luego en las paredes, luego, directamente sobre el techo del cuarto. Como si algo caminara encima de mí. Lentamente, con pasos pesados y arrastrados. Después, escuché lo que más me aterrorizó, la voz de mi hermana. Pero ella no estaba ahí. La escuché desde afuera de la puerta, llamándome. Pedro, abre, por favor, tengo frío. Pero su voz no sonaba bien. Estaba distorsionada, como si hablara desde una grabadora mal sintonizada. Repetía lo mismo una y otra vez. Tengo frío. Tengo frío, pero cada vez más bajo, más espeso, como si se deshiciera en el aire. No respondí. Me tapé los oídos. Recité oraciones que no recordaba haber memorizado. Y entonces vino el silencio. Un silencio completo. Como si la casa hubiera muerto. Me acerqué a la puerta con cuidado. Pegué el oído. Nada. Solo mi respiración y el retumbar de mi corazón. Quise abrirla solo un poco. Ver si todo había pasado. Si quizá todo había sido una alucinación. Pero antes de tocar la perilla, algo la giró desde el otro lado. No lentamente. No con duda. La giró con fuerza. El seguro resistió. Y entonces vino el golpe. Alguien, algo, golpeó la puerta con tal violencia que el marco crujió. Me arrojé hacia atrás. Caí de espaldas. Y desde el suelo, vi como una mano pasaba por debajo de la rendija de la puerta. Una mano delgada, de piel grisácea, con uñas negras y larguísimas. Se agitaba como buscando a ciegas, palpando el suelo, buscándome a mí. Mi grito fue ahogado por el miedo. No podía hablar. No podía moverme. Esa cosa sabía que yo estaba allí. Que lo estaba viendo. Y yo sabía, con un terror absoluto, que no estaba sola. Desde dentro de las paredes, comenzaron a escucharse susurros. Decenas. Voces susurrando palabras incomprensibles. Algunas lloraban. Otras reían. Pero todas estaban ahí, adentro, como si vivieran dentro de la casa, dentro de mí. La linterna del celular se apagó. Todo se volvió negro. Y entonces escuché otra vez la respiración. Justo detrás de mí. Estaba en el suelo. A oscuras. Sin saber si aún estaba despierto o atrapado en algún tipo de delirio. La linterna del celular había muerto. La puerta temblaba, y desde el otro lado, esa mano seguía tanteando, arañando, como si supiera que yo seguía ahí, paralizado por el miedo. Y entonces lo sentí, la respiración en mi nuca. Era real. No era un presentimiento, no era un escalofrío. El aire húmedo y denso chocaba contra mi piel como si alguien, o algo, estuviera agachado justo detrás de mí. Me congelé. No quise girarme. No quise verle la cara. Solo cerré los ojos y empecé a balbucear, sin saber siquiera qué decía. Pedía ayuda. Rezaba. Lloraba. Y cuando sentí que la cosa se acercaba más, que su aliento tocaba mi oído, escuché una palabra, dicha con una voz hueca, ajena al mundo. «Vuelve». Me levanté de golpe, sin mirar atrás, sin pensar. Empujé el sillón que bloqueaba la puerta y salí corriendo por el pasillo. Todo estaba a oscuras. Pero había algo peor, la casa había cambiado. La distribución era la misma, pero los detalles no. Las paredes ya no eran blancas, estaban cubiertas de grietas, como si algo las hubiera rasgado desde dentro. El papel tapiz del comedor estaba desgarrado, con manchas negras que se expandían como moho. El reloj de la cocina estaba girando al revés. Y la foto familiar del recibidor mostraba nuestros cuerpos, pero los rostros estaban borrados. Era como si la casa ya no fuera mi casa. O como si me hubiera llevado consigo a otro lugar. Una réplica torcida, enferma, donde el tiempo no avanzaba y lo que vivía dentro de las paredes estaba despierto. Escuché pasos arriba. No solo uno. Varios. Como si varias personas caminaran descalzas sobre la duela. Luego, la risa de un niño. Pero no era humana. Era demasiado aguda, repetitiva, como una grabación rayada. No está solo, no está solo, repetían las paredes. Intenté abrir la puerta principal. Nada. No reaccionaba. Ni siquiera se movía la chapa.
Fui a la puerta trasera. Igual. Sellada. Como si la casa no me dejara salir. Como si no quisiera que escapara. Regresé al cuarto de la televisión. Solo quería encerrarme, esperar a que regresara mi familia, hacerme bolita en el suelo y fingir que nada estaba pasando. Pero cuando abrí la puerta, ya no era el mismo cuarto. Era una habitación negra. Sin ventanas. Sin muebles. Solo un espejo enorme ocupando toda una pared. Un espejo que no estaba ahí antes. Entré, hipnotizado. Y en el reflejo, no estaba yo. Había alguien más. Alguien parado en mi lugar. Misma ropa. Mismo cuerpo. Pero con un rostro distinto. Ojos hundidos, boca desencajada y una expresión de puro vacío. Me miró fijamente, y luego alzó el brazo para señalarme. Y cuando lo hizo, sentí un tirón en el pecho. Como si mi reflejo intentara jalarme hacia adentro. Caí de espaldas. Me arrastré fuera del cuarto y volví a cerrarlo. El sudor me escurría por la cara. No podía más. Estaba perdiendo el control. Golpeaba las paredes, gritaba por ayuda, me rasgaba el cabello, y entonces alguien me contestó. Una voz. Del segundo piso. Pedro. Era la voz de mi madre. Corrí escaleras arriba. Quería creer que ya habían llegado. Que todo era parte de mi imaginación, de un sueño muy real. Pero mientras subía, las escaleras crujían como si algo me esperara arriba, como si supiera que caería en su trampa. El cuarto de mis padres estaba abierto. Entré corriendo. Pero no había nadie. Solo un bulto sobre la cama. Una figura envuelta en la colcha, con el cuerpo doblado hacia atrás, como si se hubiera roto por la mitad. El bulto se movía lentamente, convulsionando, y entonces, de pronto, se detuvo. Me acerqué, temblando. Quería irme, pero algo me forzaba a mirar. Jalé la sábana con manos temblorosas, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Era yo. Mi propio rostro. Pero con los ojos arrancados y la boca cosida con hilos gruesos, negros. El cuerpo estaba en posición fetal. Y antes de que pudiera reaccionar, esa versión mía abrió los ojos, aunque no tenía, y su pecho comenzó a temblar. Estaba vivo. Grité. Grité con todo el aire que me quedaba. Me levanté y bajé corriendo, tropezando con los escalones. Y en cada rincón de la casa, en cada pared, comenzaron a aparecer manchas negras. Como manos. Como rostros. Como cuerpos intentando salir de adentro. Y las voces, oh Dios, las voces. Tú abriste la puerta. Tú estás dentro ahora. Nunca debiste quedarte solo. Me escondí en el closet del pasillo. Cerré la puerta. Me tapé los oídos. Lloraba. Rezaba. El piso vibraba. Las paredes palpitaban. Algo se deslizaba frente a la rendija. Pude ver unos pies descalzos. Sucios. De alguien que se detenía frente al closet. Y luego, solo el sonido de garras rasgando madera. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Perdí la noción del tiempo, del espacio. Todo se volvió ruido y respiración. Y entonces, todo se detuvo. La puerta principal se abrió. Gritos. Voces. Pasos. Era mi familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana. Me encontraron tirado en el pasillo, con los ojos abiertos, mirando al techo, con el cuerpo temblando. No podía hablar. No podía moverme. Solo repetía entre dientes. No está muerto, sigue aquí, está en las paredes, sigue aquí. Tuvieron que llevarme al hospital. Luego al psicólogo. Dijeron que fue una crisis nerviosa. Que algo me alteró y mi mente se quebró. Que no había nada en la casa. Que todo estaba bien. Pero yo sé la verdad. Esa casa ya no es solo nuestra. Ya no es una casa. Es un cuerpo. Una presencia. Una prisión. Y desde esa noche, aunque intento vivir como si nada hubiera pasado, no puedo estar solo. Ni siquiera unos minutos. Porque cuando estoy solo, vuelvo a escuchar los pasos, las risas distorsionadas, el susurro maldito de mi reflejo diciendo mi nombre desde algún rincón del espejo. Por eso, no quiero quedarme solo otra vez. ¿Y tú, te atreverías a quedarte solo en tu casa un sábado por la noche, sabiendo que algo podría estar esperándote? Dicen que hay presencias que no se ven, pero se sienten.
Y una vez que las invitas, nunca se van del todo. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, queremos leerte. Si esta historia te estremeció, suscríbete, dale me gusta al video y compártelo con alguien que se atreva a escucharlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos que desafían la razón. Esto es El Culto al Relato. Hasta la próxima pesadilla.